Gloria a Dios. Vamos a mirar por favor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versos 12 al 15. Dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta, en esta mañana estamos ante tu presencia. Te damos la gloria y la honra a ti. Te pedimos que por medio de esta palabra traigas a nuestra vida edificación en el nombre de Jesús. Dice entonces, primer libro de Samuel en el capítulo 16, verso 12, dice en la nueva versión internacional. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Bueno, en este pasaje, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, como bien lo vemos, está hablando acerca del momento en el cual, eh, por disposición de Dios, el profeta Samuel unge a quien sería más adelante el rey David. El rey David, como lo sabemos, pues pertenecía a una de las familias de Judá, cuyo padre era Isaí. David tenía otros hermanos. Al parecer, de eso no hay claridad, parece ser que David era medio hermano del resto de sus hermanos, de los hijos de matrimonio, digámoslo así, de Isaí. David era el menor y estaba encargado por su padre de pastorear a las ovejas. Ya hemos hablado bastante lo bien que lo hizo, lo diligente, al punto de arriesgar su propia vida para que el rebaño de su papá no se viera menguado, cómo velaba por los intereses de su padre, cómo esos momentos de soledad, muy seguramente en los montes con las ovejas, pues le permitieron a David hacer una búsqueda de Dios. En fin, de eso hemos hablado en otras ocasiones. Aquí, pues es específico el punto en el cual viene sobre David la unción con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí en estos pasajes de la Biblia uno encuentra todo tipo de enseñanzas muy variadas y muy bonitas y por supuesto muy útiles. Lo primero que uno debe eh, tomar, digámoslo así, que llama la atención y que nos enseña muchísimo de manera muy provechosa para nuestras vidas. Lo primero es que Dios habla, el Espíritu Santo de Dios habla a sus siervos, habla a quienes Él quiere hablarles y por supuesto a quienes quieren escuchar a Dios. ¿A qué me refiero? A lo que dice aquí. Mire esto tan claro como lo habla. Dice que Jehová Dios le dijo al profeta Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Eso en las Santas Escrituras no es el único pasaje en donde nosotros encontramos que Dios le habla de forma tan expresa a uno de sus siervos. A Moisés le habló, a Abraham le habló, Dios le habló a Adán y Eva. No nos extrañemos entonces de que Dios hable a los seres humanos y los seres humanos
recibamos mensajes hablados de parte de Dios. Eso es lo normal. Lo que sucede es que el ser humano, por haber vivido distanciado de Dios, en enemistad con Dios, pues como que perdió esa noción, como que piensa que primero Dios no existe y segundo, si existe, ¿qué va a hablarle a los seres humanos? Y eso hace parte de la baja autoestima que viene como consecuencia del pecado en los seres humanos. Algo que hemos visto en otras ocasiones es que el pecado, el error espiritual, hace que en el ser humano la personalidad se vaya formando de manera incorrecta. Mire usted qué contradictorio. No hay un libre desarrollo de la personalidad. Todo lo contrario, la personalidad se desarrolla de una forma muy menguada. El Señor sí permite, por medio de su consejo, por medio del ejercicio de su autoridad en nuestras vidas, por medio de su palabra, sí permite un libre desarrollo de la personalidad. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ser humano pues piensa que el libre desarrollo de la personalidad se refiere a hacer lo que se le ocurra, que si quiero consumir drogas las consumo, que si quiero abortar las veces que quiera aborto, que si elijo el género que quiero elegir, pues lo elijo, que si elijo tener relaciones sexuales a partir del momento en que me plazca, las tengo, que si mi inclinación sexual está hasta con los animales, pues no hay problema. Claro, ese es el libre desarrollo de la personalidad según el hombre. ¿Sí? Según el hombre o según la humanidad caída. Por eso es que uno mira cuando a las personas se han levantado así, dándole esa libertad a desarrollar su personalidad, terminan con unos conflictos terribles, terribles, aparte de que terminan condenados, sufriendo y haciendo sufrir, y cometiendo, peor aún, toda suerte de injusticias con respecto a sí mismos y con respecto al prójimo y con respecto a sus seres queridos. ¿Listo? Y cometiendo todo tipo de error espiritual, así no reconozcan a Dios. Entonces le decía que el Señor le habla al ser humano, y cuando Dios le habla al ser humano, pues le da instrucciones, y aquí lo vemos. Le habló a Samuel, ¿sí? Le dijo, úngeme a David, porque no es ninguno de los que lo precedieron en el desfile, digámoslo así, no. Era a David a quien Samuel, por orden expresa de Dios, debía ungir. Y bueno, aquí dice, levántate, úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Obediencia de de Samuel. No era a quien Samuel quería, era a quien Dios le dijera que debía ungir. Importante en los siervos, oír y obedecer. Y mírelo cómo continúa. Dice, a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Y dice en la Nueva Versión Internacional, mire qué bonito que dice acá. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. ¿Qué podemos entender? Que vino
el Espíritu Santo de Dios sobre David con poder y lo acompañó todos los días de su vida hasta el fin. Tácitamente dice así, y desde ese día estuvo con él. ¿Listo? Entonces, vemos ya en David una unción oficial, digámoslo así. Aquí hay que entender algo, no que David no tuviera el Espíritu Santo de Dios antes, sí lo tenía, claro que sí lo tenía. De lo contrario, el oso o el león con los cuales se enfrentaba defendiendo las ovejas de su padre, lo hubieran vencido, lo hubieran devorado. De lo contrario, Goliat, el paladín filisteo, gigante, hombre de guerra de 3 metros de altura, hubiera despedazado a David de una forma pues inmisericorde y de un solo golpe. Pero por cuanto el Espíritu de Dios estaba en David, pues David pudo enfrentar al oso y al león y pudo enfrentar al guerrero filisteo. Aquí, ¿qué sucedió? Que es una unción en específico como rey de Israel. Aquí David es ungido específicamente como el rey de Israel en sucesión de quién? Del rey Saúl. Miremos lo que dice el verso 14, aquí mismo en este capítulo 16. Mire qué tremendo. Luego Samuel regresó a Ramá. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Mire esto lo intrincado que son estos pasajes. Por una parte, pues David es ungido con el Espíritu Santo como rey de Israel y el Espíritu vino sobre David y permaneció con él hasta el fin de sus días. Y aquí nos muestra algo pues que, que uno en muchas ocasiones no lo considera. Y si está escrito es para que lo consideremos. Si sucedió en la vida de Saúl es para que lo consideremos. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor, se apartó de Saúl. Qué difícil eso. Y a veces nosotros tenemos ese concepto errado. ¿A qué me refiero? Que bueno, ya Dios me ungió y Dios no me va a quitar la unción. Pues ¿cómo le parece que sí? Dios ya derramó el Espíritu Santo y no me lo va a quitar, pues ¿cómo le parece que sí? Y aquí lo dice, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y alguien dirá, sí, pero es que mi ministerio, el propósito de Dios conmigo es más grande que el propósito que el Señor tenía con Saúl. ¿Será? Pues a Saúl Dios lo ungió, lo había ungido para que sea rey sobre su pueblo amado Israel. Israel era grande, millones de personas, miles de familias, miles de riquezas las que tenía Israel y el propósito, por supuesto, de Dios con respecto a Israel. Y entonces, así como el Señor dio, como dice en el libro de Job, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio de su espíritu a Saúl. Entendemos que por causa de Saúl, el Espíritu Santo de Dios fue quitado de él. Y uno dice, no, y es así, qué pérdida para Saúl. Ustedes y mi persona que tenemos experiencias, que hemos degustado, saboreado, que hemos sido privilegiados con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entendemos, por supuesto, la terrible pérdida que tuvo Saúl. A partir de ese momento empezó a ser un hombre natural, ya no era un ungido, era un hombre natural, que lo único que tenía
a su alcance eran sus posibilidades y sus fuerzas naturales. Y continúa diciendo, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Por favor, ¿qué es esto? Aparte de que le quita el Espíritu Santo, le envía un espíritu. ¿Con qué califica? ¿Con qué adjetivo? Un espíritu maligno. ¿Con qué propósito Jehová, Dios misericordioso, grande, poderoso, temible, justo, fiel, quita su Santo Espíritu y envía un espíritu maligno a el rey Saúl, a quien era legítimamente puesto como rey Saúl? Le envía un espíritu maligno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de atormentarlo. ¿Qué podemos concluir? Conociendo a Dios en su amor, benignidad, fidelidad, que Saúl desagradó muchísimo a Dios, que hizo todo, todo lo que desagrada al Señor, que el comportamiento, los pensamientos, los sentimientos, las actuaciones de Saúl disgustaron sobremanera a Dios para que Dios fuera tan drástico con él. Miren, la palabra drástico no lo utiliza la Biblia al referirse de Dios, utiliza una palabra mejor, severo. Dios, así como es bondadoso, así es severo. Aquí estamos viendo un clarísimo ejemplo de la severidad de Dios. ¿De acuerdo? Hay que ponerle mucho, mucho, mucho cuidado. Y dice, eh, ya dijimos que el espíritu maligno era para que lo atormentara. Y entonces miremos algunos versos a ver qué aprendemos. Salmo 16, versos del 7 al 9 en la Nueva Versión Internacional. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Este verso, este salmo es escrito por el rey David. Y mire, lo podríamos poner en un orden diferente. Digamos, utilicemos esta parte, a ver, al final del verso 8 debe ser de pronto. Dice, siempre tengo presente al Señor. O sea, que siempre tengo conciencia de la presencia del Señor en mi vida. ¿Listo? O sea, David, un hombre con sus sentidos espirituales, despiertos, avivados, con su conciencia, con su espíritu, porque a esa enseñanza hace mucho tiempo la dimos, muchos años, ya casi no me acuerdo. Dentro del espíritu está la conciencia. Y hay otro punto muy importante, así como el intelecto, los sentimientos y la voluntad hacen parte del alma, en el espíritu está la conciencia y no recuerdo el otro punto o los otros dos, no lo recuerdo. ¿Listo? Entonces, como David era un hombre ungido que cuidó la unción, su conciencia espiritual, digámoslo así, estaba muy bien. Y entonces, como estaba bien, siempre tenía presente al Señor, siempre lo tenía presente al Señor. ¿Listo? Y como siempre tenía presente al Señor, dice, David recibía el consejo de Dios. Y más aún, en las noches, el Señor lo reprendía, lo aconsejaba y de noche le llamaba la atención. Listo, así como un padre se sienta en la noche al final de la jornada, llama a sus hijos o a su hijo y le dice, ven a rendir cuentas y ven te enseño, que eso está muy bien. Dice, aún de noche me reprende mi conciencia. Y mire lo que dice acá,
después de siempre tengo presente al Señor, al Señor. Mire, mucha atención. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Porque al inicio de la predicación, en primer libro de Samuel capítulo 16, vemos a un rey que cayó. Cayó el rey Saúl. ¿En qué cayó? Pues en desgracia prácticamente. Yo creo que, a ver, es una desgracia icónica, podríamos decir, es un símbolo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque teniendo el Espíritu Santo de Dios, ¿de qué manera? ¿Con qué generosidad? ¿Con qué abundancia que se la dio? ¿Con qué propósito? Perder la presencia del Espíritu Santo. Una desgracia. Y peor, que Dios mismo le envíe un espíritu maligno para que lo atormente. ¡Qué desgracia! ¿Listo? Entonces Saúl era un hombre caído, estuvo vivo, pero ahora estaba muerto espiritualmente. ¿Listo? Por eso dice, con él a mi derecha, con el Señor a mi derecha, nada me hará caer. Teniendo al Señor siempre presente, teniendo conciencia permanente del Señor, nada me hará caer. ¿Mm? Y continúa, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Claro. Y mire el Salmo 26, versos 3 y luego el verso 8. Nueva versión internacional. Dice, tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Miremos esa parte. En el verso anterior miramos que David tenía siempre presente al Señor, ¿de acuerdo? Eso lo enfatizamos. Lo vuelvo a leer para que con él a mi derecha, dice, siempre tengo presente al Señor, literal. Y acá dice, Salmo 26, verso 3, tu gran amor lo tengo presente. En la versión Reina Valera sería, tu misericordia la tengo presente. Cuando, si usted dirá, ay, sí, yo también quiero tener presente al Señor, por supuesto, gloria a Dios, excelente, yo lo quiero tener presente. Cuando decimos tener presente al Señor, ¿a qué debemos referirnos o en qué debemos pensar? Tener presente, creo que esto es bien importante, la misericordia de Dios sobre nosotros. Que nunca dejemos de tener presente lo que Dios en su amor infinito, inagotable, ha hecho por nosotros, lo que su gran amor ha hecho por nosotros, darnos salvación, perdón de pecados, vida eterna, ungirnos con el Espíritu Santo, tanta bendición. ¿Por qué está en nosotros? Por el puro amor de Dios. ¿Listo? Entonces, mire, eso va a permitir que nuestra relación con el Señor se fundamente y fluya en ese ámbito, en el ámbito del amor. Soy consciente de que he recibido amor de Dios, asimismo soy consciente que le debo entregar amor al Señor. Si el Señor me, digámoslo así, me envía peras, yo le envío peras. Si me envía manzanas, le envío manzanas. Me está enviando amor, yo qué le debo enviar amor, ¿de acuerdo? De pronto el ejemplo es tosco, pero pues yo creo que me estoy haciendo entender. ¿Mm? O sea, mire, la relación de amor es, por definir, perdón, la relación con Dios es una relación de amor. Él no nos salvó a nosotros porque es poderoso, ¿no? Él nos salvó porque nos ama. Ahí nace el deseo. Esa es la génesis.
El amor a nosotros es la génesis de todas las obras de Dios que están enmarcadas en los atributos de Él. ¿Listo? Entonces dice, tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. ¿Por qué el salmista siempre anda en la verdad, en los principios de Dios que son fieles y verdaderos? Porque siempre tiene presente al Señor. Mire lo importante. No es en vano tener presente al Señor. Entonces, cuando uno tiene presente al Señor, tiene presente el amor de Dios. Y conforme a esto, tiene presente la palabra de Dios. Y dice, y tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. O sea que siempre tiene presente la palabra de Dios que es verdad. Y en el verso 8 dice, Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Listo, aquí vemos la, el corazón de David, el alma de David. Por haber tenido presente al Señor, por hacer ese esfuerzo consciente, racional de tener presente al Señor, pues tenía presente el amor de Dios, la misericordia de Dios para con él, tenía presente la palabra de Dios que es verdad y quería estar en la casa de Dios donde Dios habita. Eso hace que nosotros, o eso es el fruto más bien de tener presente a Dios. Mire, cuando la gente no tiene presente a Dios, le voy a decir algo. En el caso nuestro, se llega el jueves y hay personas que dicen, yo pensé que el culto era el jueves. No, no es el jueves, es el miércoles. Uy, se me olvidó, se me pasó por alto. Se despiertan el domingo 9 de la mañana. Uy, yo pensé que era temprano. ¿Por qué sucede eso? Porque no tienen presente al Señor. ¿Por qué llegan tarde? Porque no tienen presente al Señor. Si, en algunos casos, otros por trabajo, por oficios o responsabilidades, pero hay gente que puede llegar los domingos a las 7 de la mañana. ¿Por qué no pueden llegar? Porque no tienen presente al Señor. Porque cuando uno lo tiene presente a las 4 de la mañana se despierta. O ya la conciencia lo va moviendo. ¿Mm? Ya la conciencia ya va siendo hora. 4:30, 5, 5:30. ¿Por qué? Porque dice, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. ¿Sí? Esto es así, hermano. No vamos a decir, a justificarnos nosotros a nosotros mismos. La palabra no es para justificarnos a nosotros. Nosotros ya estamos justificados por la fe en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está para enseñarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para dirigirnos, para alegrarnos, para poner expectativas en nosotros. Para eso está la palabra. ¿Listo? Pero no para que nos consolemos, no para que nos disculpemos unos a otros. Ay, sí, es que esta humanidad, ay, es que esta pereza, ay, hombre, pues cómo se va a levantar temprano un domingo si se trasnocha viendo televisión o viendo las redes sociales, se queda hasta las 1 de la mañana pegado al celular y después que Espíritu Santo despiértame. No, no, entonces si usted tiene presente al Señor, a las 11 ya se va metiendo al nido y porque sabe que tiene que madrugar. ¿Listo? Como dice un cantante de merengue, eso es así. Merengue cristiano, por supuesto.
Miremos lo que dice el Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Dice en la Nueva Versión Internacional: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Esta frase, este verso es de David. Cuando el profeta Natán lo reprendió por los pecados que había cometido: adulterio y ¿qué? Homicidio. ¿Listo? Yo me imagino cómo estaba David en ese momento. ¿Mm? En pánico, completamente en pánico, pero tenía algo claro en su mente. Tenía una petición que, por más vergüenza que sintiera David en ese momento delante de Dios y delante del profeta Natán, no podía quedarse callado David. Le dijo: no me alejes de tu presencia. Ni me quites tu Santo Espíritu. Ese era David. ¿Sabe por qué eso? Porque es un hombre que valora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Qué diferente al otro, a Saúl. A Saúl nada le importaba, qué Espíritu Santo, qué nada, qué presencia de Dios, nada, ni cuenta. Para Saúl, que le quiten el Santo Espíritu de Dios, eso era, como dicen, lo mismo era 8 que 80, ese no, nada de nada. Pero David, David no dijo: mira, no me castigues, mira, nada. ¿Cuál fue la petición? No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Si el Señor le decía: mira, te voy a dejar de por vida encerrado en el peor calabozo, David hubiera dicho: amén, pero no me quites, no me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Nada le importaba a David, solamente conservar la presencia y el Santo Espíritu de Dios. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo pasó años en calabozos, lleno del Espíritu Santo. No es algo utópico. Esto hay que ponerle mucho cuidado, hermano. Si usted quiere llegar en la carrera hasta el fin, en esta profesión, quiere llegar hasta el fin con el Señor, hay que ponerle mucho, mucho cuidado. Miremos en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9 en adelante, en la Nueva Versión Internacional. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Mire, está hablando el rey David, quien siempre tenía presente al Señor. El rey David, como lo hemos visto, siempre tuvo presente al Señor. Y entonces a su hijo, ¿qué consejo le da? El mismo: hijo mío, Salomón, siempre debes tener presente al Señor, su misericordia o su amor, su palabra, su fidelidad, y de ahí en adelante. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con todo corazón y con buena disposición. Sírvele de todo corazón y con buena disposición. Sírvele de todo corazón y de buena disposición. El servicio lo debemos hacer
de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. ¿Qué entendemos en estas cuatro palabras finales? Que Saúl abandonó al Señor. Y cuando el Señor se sintió abandonado por Saúl, lo rechazó para siempre. Entonces esto que dice aquí, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres, hay que ponerle mucho cuidado y tener presente al Señor siempre. Y en estos días, nada más el domingo lo hablamos. Y créalo, hermano, yo trato de ser lo más didáctico. El domingo les decía, como dice la palabra, y tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, habla con tu Padre que está en el cielo, ora, y tu Padre que está en el cielo te recompensará en público. Yo les decía, hable, escoja palabras bonitas, tiernas, amorosas. ¿Mm? Sea delicado con el Señor, sea detallista, dígale cosas bonitas. Mm, eh, a ver, es que no sé cómo más expresarlo, pero aquí lo está aprobando eso. Dice, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si nosotros buscamos al Señor de corazón, ¿qué va a hacer el Señor? Va a permitir que nosotros lo hallemos. ¿Listo? Y cuando hallamos al Señor, pues el Señor derrama gracia en nuestras vidas, amor, consolación, misericordia, ternura, respaldo, seguridad, confianza, de todo lo que es Él, lo derrama sobre nuestras vidas cuando buscamos a Dios y cuando lo hallamos, cuando hallamos su presencia. ¿Listo? Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esto. Siempre tener presente al Señor en todo momento. Esto hace parte de la madurez que en el creyente debe haber. ¿Listo? Siempre presente al Señor. Y cuando uno empieza la vida cristiana, lo tiene presente cuando está en la iglesia. Más adelante, cuando ha crecido un poquito, lo tiene presente en la iglesia y en la casa. Más adelante, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. En la iglesia, en la casa, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad, en el día a día, en el futuro y en la eternidad. ¿Listo? Más o menos esa sería la secuencia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Gracias, Dios Todopoderoso, porque de lo recibido de tu mano te damos. De lo que tú nos participas, te participamos, Señor. Bendice estos tributos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que por medio de tu palabra, del Espíritu que está en tu palabra, tú nos enseñas, Señor, porque nos enseñas para nuestro provecho. Yo oro por tus hijos, por tus hijas de Torrefuerte, de Genezaret, que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones, que sea el Espíritu de Dios hablándole a cada uno en especial, Señor. Oro, Señor, para que tu gracia y tu misericordia les alcance a cada uno en especial. Llegue allá, Señor, la misericordia de Dios llegue a sus vidas, toque sus vidas, levante sus vidas, que cada uno de ellos tengan conciencia de ti, que cada uno de ellos y de nosotros te tengamos siempre presente a ti, Señor, en todo momento, en toda situación. Oramos por el señor presidente, Gustavo Petro, Señor, ayúdale. Espíritu Santo, por favor, dirígele.
Espíritu Santo, por favor, ayuda a Colombia, Señor, ayuda a Colombia. Este día de manifestaciones que habrán estos 2 días, manifestaciones a favor y en contra, Señor Jesús. Entendemos cuando que es normal porque estamos en un gobierno de hombres, pero oramos para que tú tengas misericordia de Colombia y de la iglesia que estamos aquí en Colombia. Misericordia, misericordia de Dios. Oramos por nuestros apóstoles, gracias por la campaña que se realizó el fin de semana en Salem, Bogotá, la campaña el lunes y martes en Salem, Santa Marta. Señor, gracias. Usa con poder a tu siervo, nuestro apóstol, guárdalo, cuídalo, protégelo, a él, su familia y a todo este ministerio. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.